Buenas tardes, aquí me presento en esta página. Mi nombre es Marcio Valli, yo soy del sur de Brasil, viviendo actualmente en Bogotá. Tengo el rol de gerente de desarrollo de negocios, de nutrición foliar y de fertirriego. Yo soy ingeniero agrónomo, máster en fertilidad de suelos. Traigo 15 años trabajando por Yara, 7 años como consultor comercial, 6 años como gerente comercial y los últimos 2 años estoy en un rol aquí en Latinoamérica con nutrición foliar y fertirriego. Mi trabajo va desde México hacia Argentina y bueno, cubro toda la región de Yara Latinoamérica. ¿Ok? Me están enviando un mensaje aquí, pero yo no sé. Cristian, por favor, mensajes por WhatsApp, porque no puedo ver. ¿Ok? Bueno, voy a seguir con la charla. Perdón por esta interrupción. Les prometo que no va a haber más. Listo. Primero punto. La charla aquí es mitos y verdades sobre nutrición foliar. Un tema bastante convidativo, ¿no? Primero vamos a conceptuar o que es un mito. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son considerados como historias verdaderas. Entonces, no es decir que un mito es una mentira. Un mito es algo que se cree tanto que se torna una verdad. Entonces, mito no es un error, es una verdad que tengo porque yo creo muy fuertemente en algo. Esto es un mito, ¿ok? Bueno, algunos mitos muy difundidos sobre nutrición foliar, ¿ok? Fertilización foliar es una alternativa natural a la aplicación vía suelo. Yo podría sustituir los nutrientes que aplico vía suelo. Esto es un mito muy difundido. Si el suelo tiene contenido suficiente de nutrientes, no hay respuesta a la fertilización foliar. Es otro mito. Si yo lo aplico al suelo, no necesito aplicar vía foliar. Solo uso quelatos o sales, pues son más rápidos, seguros, eficientes y económicos. Las hojas no absorben nutrientes, los nutrientes no entran por los estomas. Otro mito. Nutrientes no son compatibles con pesticidas. Es otra cosa que se habla mucho. Productos foliares son todos iguales, independiente de la marca. Los óxidos no son solubles en agua, por lo tanto no se absorbe por las hojas. ¿Por qué este tema de los óxidos? Yara trabaja mucho con productos con base de óxidos. Entonces es un mito también que se habla mucho que los óxidos no funcionan porque no son solubles en agua. ¿Ok? Una pregunta. Si después de ver estos mitos, ustedes deben se preguntar, ¿este webinar es para mí? Yo tengo estos mitos, estas dudas. ¿Quiero aclarar esto? Si la respuesta es sí, sigan conmigo los próximos 55 minutos que yo creo que vamos a derrubar una buena parte de estos mitos. Lo que quiero hablar aquí es que no hay verdades y mentiras sobre nutrición foliar. Hay estrategias, hay posicionamientos, hay maneras de trabajar. Si tú eres una persona que hace nutrición foliar con criterios, que quiere hacer nutrición foliar porque cree que esto te puede aportar, este webinar es para ti. Si tú eres una persona que se despierta por la mañana y decide, hoy yo voy a comprar un producto foliar para fertilizar mi finca, tal vez este webinar también es para ti. Tú vas a aprender que hay maneras criteriosas, hay una ciencia por detrás de nutrición foliar. Entonces, están todos invitados a quedar en este webinar porque vamos a aprender mucho juntos. ¿Por qué hacemos aspersiones foliares? ¿Cuál es el motivo de hacer estas aspersiones foliares? Hay varias estrategias.
Aqui estou pontuando 4 estratégias de nutrição foliar. Como pode ser útil a nutrição foliar? Uma pode ser para curar deficiências. Se eu ando por el cultivo, vejo que o cultivo está um pouco amarillo e eu vou echar algum produto foliar para curar esta deficiência. Identifico a deficiência e vou curar. É menos efetivo, ¿por quê? Porque a menudo é demasiado tarde para recuperar este cultivo, ¿ok? O dano já está hecho. En esta fase, eu já tenho uma pérdida de potencial. El momento que veo reflejado en la hoja, el cultivo ya está muy dañado. Bueno, yo puedo hacer también una fertilización foliar para prevenir la deficiencia. Esto es más efectivo que el anterior, porque yo estoy preveniendo que el cultivo me muestre deficiencia, pero si sabes lo que hacer, es interesante que tú sepas lo que hacer. Si no, no hay mucha diferencia del otro. Há uma outra estratégia que é garantizar suficiência. O que é garantizar suficiência? Eu conosco quais são as exigências deste cultivo e eu vou aplicar os produtos de uma forma mais segura, porque estou garantizando que estou aplicando os nutrientes que o cultivo necessita. Então, com uma tabla, por exemplo, eu tenho uma tabla de extração de nutrientes por cada tonelada de produção de banano. Então, eu chego a uma conclusão que para produzir 40 toneladas de banano, eu necessito 3 quilos de zinc. Então, eu vou aplicar os 3 quilos de zinc, que é para garantizar suficiente suplemento de zinc, para que este cultivo vá chegar a las 40 toneladas. Isto é mais seguro, porque eu estou seguro de que o cultivo tem o que necessita para estar nutrido. Ou então, tu puedes manejar o cultivo. Aqui é um pouco mais allá. O que quer dizer isto? É enfocado em lo que o agricultor busca deste cultivo. Então, por exemplo, eu necessito grado Brix melhor em uma canha, por exemplo. Eu quero grado Brix melhor em uma uva. Eu quero que el manzano tenha color mais rojo. Eu necessito que banano tenha mais calibre. Então, eu vou manejar o cultivo com nutrientes, dando aportes nutricionais, aportes nutritivos, estímulos nutricionais para que o cultivo me brinde estes efeitos. Há como hacerlo. Então, a nutrição foliar se resume mais ou menos en estas 4 estratégias. ¿Ok? Bueno, cuestionamientos frecuentes. Si yo soy un agricultor, si yo tengo una pequeña finca, por ejemplo, de mi padre en sur de Brasil, y yo quiero hacer fertilización foliar, las cuestiones que vienen a mi cabeza son, ¿qué debo aplicar? ¿Cuándo debo aplicar? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cuánto debo aplicar la dosis? E o último é, isto vai funcionar? Vale a pena fazer nutrição foliar? Estas são as perguntas que temos sempre. Toda vez que vamos iniciar um novo projeto, talvez estas eram as mesmas perguntas que teníamos há 20, 30 anos quanto à fertilização de suelo, quanto a uma emenda, por exemplo. Estes mitos tiveram que ser derrubados também. Creíamos em la agricultura antigua que el suelo me suplía todo, me daría todo el sostenido, todo el sustento. Yo no sé si es así esta palabra, pero entendíamos que el suelo tenía la capacidad de suplir nutrientes por toda la vida, pero hoy día ya sabemos que no. Tal vez la nutrición foliar para muchos de aquí, de esta charla, aún es un mito, aún es una cosa que, no, yo no sé si funciona, yo no veo efectos. Hay un tema interesante. Valor percibido necessita ser percibido. O que quero dizer? Se uno não vai à finca, se uno não vai conferir o cultivo depois de uma aplicação, nunca vai saber se isto funciona ou não. Se não medir quantas bolsas mais por hectare, bolsas mais por manzana, nunca vai saber se isto foi efetivo ou não. Seguimos. Então, primeira pergunta, que aplicar?
nutrientes, obvio, ¿ok? Pero, ¿todos los foliares aportan nutrientes? ¿Todos los fertilizantes foliares, conocidos como fertilizantes foliares, aportan nutrientes? Existe una gran gama de productos foliares. Yo salgo el sábado por la mañana con mi mate, tomando mi mate y voy a comprar un foliar. Yo estoy decidido, ya entendí que esto es bueno, participé del webinar de Marcio. El sábado por la mañana cuando tengo un tiempo, no ahora este sábado porque es un sábado santo, pero el otro. Bueno, listo, voy a comprar un foliar. Llego a la tienda y me deparo con esta foto. ¿Qué hacer aquí? Entonces, los productos foliares existe mucha confusión y malentendimiento. Hay mucha gente que aplica por aplicar. Llega a la tienda y dice así, listo, yo vengo por comprar un foliar. ¿Pero qué quieres? Ah, yo no sé qué quiero, dame un foliar. Muchas veces no saben incluso para qué cultivo quiere. Entonces, hacer nutrición foliar de esta forma no es la mejor manera. Si tú lo estás haciendo así, pare de hacer. Es mejor ahorrar esta plata, guardar para otra cosa, porque esto no es nutrición foliar. Esto es echar litros por hectárea. Nutrir un cultivo es nutrir este cultivo con el nutriente correcto, en la hora correcta, con la fuente correcta, con el producto correcto. Ah, pero Márcio, ¿cómo yo voy a saber? Consulte un agrónomo. Va a alguien que te puede brindar una información fidedigna, una información buena. Porque la historia de la nutrición foliar, tal vez hasta hoy, fue muy mala. Porque mucha gente usaba sin muchos criterios. Lo que propongo aquí, y quizá después de esta charla nosotros podemos entender que hay criterios para hacerlo. Bueno, volviendo aquí al tema, hay muchos productos. Tú tienes bioestimulantes, algas marinas, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, vitaminas, elicitores, hormonas, auxinas, citoquinas. Tú tienes los nutrientes, que aquí entran todos los minerales, los que aportan nitrógeno, fósforo, después voy a hablar un poco después, los quelatos, los productos naturales, es una gama muy grande. Hablando de nutrientes, tenemos prácticamente nutrientes foliares con fertilizantes foliares con estos 12 nutrientes esenciales: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. ¿Ok? Hay otros nutrientes benéficos también, por ejemplo, selenio, por ejemplo, silicio, sodio, y hay los bioestimulantes que han ganado mucha fuerza en los últimos años porque se ha comprobado mucho su eficiencia para mejorar aspectos de estrés en las plantas. Entonces son cualquier sustancia o microorganismo aplicado a las plantas para incrementar la eficiencia de uso de los nutrientes, incrementar la tolerancia a estrés y mejorar la calidad del producto cosechado. Bueno, ok. Otra pregunta aquí. Listo, ya entendí cuáles son los nutrientes. Ahora, ¿la fertilización foliar es una alternativa natural a las aplicaciones al suelo? ¿Yo puedo sustituir una aplicación de suelo por una aplicación foliar? Puntos importantes sobre la fertilización foliar. ¿Sirve para un suministro rápido de nutrientes? Sí. Puede ser una inyección en la vena. Especialmente es recomendado cuando hay poca disponibilidad del nutriente en el suelo o la actividad de las raíces es baja, ¿ok? De alguna forma, la planta no está pudiendo absorber estos nutrientes del suelo. Puede ser combinado con aplicación de pesticidas, es otro tema importante. Que yo pueda combinar esta aplicación con pesticidas en el mismo tanque, pero hablamos de absorción de nutrientes por un órgano que no es especializado para tal. Pucha, Márcio, pero estaba tan bueno hasta ahora, ¿no? Me estás hablando que funciona, que es bueno, estás defendiendo la idea, pero por otro lado me estás mostrando que
tiene que ser absorbido por un órgano que no es especializado para tal. El hecho de no ser especializado no quiere decir que una hoja de un cultivo no tenga capacidad de absorción. Es más o menos como la piel de una persona. Tú puedes tener cierta capacidad de absorción de alguna medicina por la piel, pero tú nunca te vas a alimentar 100% de lo que lo necesita por la piel. Pero tú aplicas una medicina por la piel y te funciona. ¿Por qué? Porque tiene cierta capacidad de absorción. Así es la hoja. La hoja es especializada para hacer fotosíntesis. ¿Ok? Esta es la función de una hoja de un cultivo. Pero tiene unas estructuras, que no es mi punto aquí que quiero hablar, que nos auxilian con la absorción. Hay absorción por estomas, hay absorción por la pared celular, hay absorción por otras estructuras que no quiero hablar aquí. ¿Ok? Entonces aquí ya me muestra un poco lo que puede ser mi estrategia de nutrición por hojas. Ya el primer punto es que yo no puedo echar 100% de los nutrientes por las hojas, ¿ok? Yo podría hacerlo, pero necesitaría estar rociando el cultivo cada hora, tal vez 2, 3 veces al día, para poder suplir la cantidad de nutrientes necesaria. Bueno, ¿cuándo se justifica el uso de nutrición foliar? Cuando condiciones del suelo limitan la disponibilidad de nutrientes, cuando condiciones que conduzcan a altas pérdidas de nutrientes aplicados al suelo. Aquí, por ejemplo, un pH muy alto me indisponibiliza algunos micronutrientes, por ejemplo. O entonces, cuando interactúan las etapas de crecimiento del cultivo, el cultivo está creciendo mucho en una etapa, la demanda interna de la planta es muy alta por nutrientes y las condiciones ambientales, por ejemplo, la capacidad del suelo entregar estos nutrientes es limitada. Entonces, si yo cruzo esta alta capacidad, esta alta hambre que el cultivo tiene por nutrientes, y por otro lado yo estoy echando algún estímulo vía foliar, es la hora cierta para hacer una nutrición foliar, porque esto me aumenta mucho la probabilidad de respuesta. ¿Todos los nutrientes se pueden aplicar de forma foliar? ¿Sí o no? Sí, pero hay estrategias. Los nutrientes mayores que se requieren en múltiplos de 10 o 100 kilos por hectárea, aquí en esta gráfica se muestra la relación entre nutrientes, la cantidad que necesitan los cultivos de los diferentes grupos de nutrientes. Entonces, estos nutrientes aquí, yo voy a tener una estrategia de nutrición foliar. Estos otros que se requieren kilos por hectárea, yo voy a tener otra estrategia. Y estos otros que se requieren en gramos por hectárea, tal vez yo les puedo aplicar 100% vía foliar. Aquí en esta otra diapositiva yo tengo una explicación. Bueno, los nutrientes mayores, yo puedo completar la fertilización edáfica tradicional. No es sustituto. Yo nunca voy a sustituir un nitrógeno, un fósforo, un potasio por aplicaciones foliares. Yo voy apenas completar. ¿Qué quiero decir con completar? Yo puedo, por ejemplo, en una época de crecimiento muy alto o una época de absorción muy grande de potasio, yo puedo estar aplicando una aplicación vía foliar para completar una nutrición, para dar un estímulo nutricional y fisiológico al cultivo. Hay muy buenos resultados, por ejemplo, de potasio vía foliar para llenado de granos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el potasio en esta época de llenado de granos es el elemento que hace el transporte de las reservas del cultivo hacia los granos. Entonces, si yo doy un estímulo de potasio, yo tengo una mejora en este aspecto de llenado de granos. Nutrientes secundarios. Aplicación foliar en combinación con la edáfica para tratar deficiencias severas, o entonces para tratar deficiencias menores o hambre oculta. Cuando los tratamientos de cobertura se retrasan o son imprácticos. Entonces, como son nutrientes que se requieren kilos por hectárea, ya no es demasiado pensar que yo puedo estar aplicando kilos de nutrientes vía foliar. ¿Ok?
Y los micronutrientes que son requeridos en gramos por hectárea, yo puedo hacer tratamientos curativos o preventivos de una deficiencia, puedo hacer aplicación total del requerimiento del cultivo y puedo incrementar producción en cultivos de alto rendimiento. Entonces, para estos micronutrientes, las respuestas son mayores. Para estos secundarios, hay respuestas buenas, pero menores un poco de los micros. Y para los nutrientes mayores, realmente necesitamos saber exactamente qué tipo de estímulo queremos dar. Si quiero dar un poco de energía a un cultivo, voy a echarle fósforo, que le va a brindar más enraizamiento, le va a brindar un poco más de crecimiento. ¿Ok? Estos son ejemplos. Los fertilizantes foliares, entonces, completan la nutrición vía suelo. ¿Ok? Es un complemento. Yo estoy completando algo que falta. ¿Ok? Otra cuestión. ¿Qué aplicar? ¿Cuáles nutrientes aplicar? ¿Y cómo yo voy a saber o qué aplicar? ¿Qué nutrientes? Los cultivos difieren en su necesidad y tipo de nutrientes. ¿Ok? Conocer el requerimiento de nutrientes del cultivo es muy importante. Conocimiento de los contenidos de nutrientes del suelo también. Bueno, yo entiendo qué requiere mi cultivo. Entiendo también lo que hay en el suelo para ser absorbido. Y saber si estos nutrientes están disponibles. Por eso que digo, muchas veces tenemos una análisis de suelo que está linda, está perfecta, el contenido de nutrientes está altísimo, pero hay algún impedimento que no me está permitiendo que este cultivo absorba estos nutrientes del suelo. Por ejemplo, un pH muy alto. Un pH muy alto me indisponibiliza algunos micronutrientes, apenas para dar un ejemplo. Pero hay otras interacciones del suelo que, infelizmente, me dejan al cultivo incapacitado de absorber estos nutrientes. Entonces, conocer el requerimiento, conocer la capacidad que este suelo tiene de liberar estos nutrientes me va a ayudar a tener la estrategia correcta de qué nutrientes debo aplicar vía foliar. Aquí, apenas para darles un ejemplo, no voy a entrar en detalles, un cultivo de café. Por ejemplo, para temas de raíces es importante fósforo, calcio, boro. Para frutos sanos es importante potasio, calcio, boro, floración, nitrógeno, fósforo, o sea, cómo juegan, qué rol juega cada nutriente en cada fase del cultivo. También es importante para saber qué respuestas puedo tener vía foliar. Aquí, apenas apuntado a micronutrientes. Boro, tengo boro aquí para tema de raíces, boro otra vez para frutos sanos, floración, boro y zinc, entraría calcio aquí también, hojas sanas, magnesio, manganeso, zinc. O sea, conocer el perfil de exigencias de nutrientes de este cultivo me ayuda a entender lo que hacer. Aquí les quiero mostrar en esta gráfica, esto es resultado de 1.500 muestras que recibimos en nuestro laboratorio. En Inglaterra tenemos un laboratorio con un proyecto que se llama Megalab. ¿Ok? Este laboratorio recibe muestras de todo el mundo y separamos 1.500 muestras de suelos donde estaban cultivado café, de todo el mundo. Y vimos cómo era el perfil de disponibilidad de nutrientes en estos suelos. Llegamos a una conclusión que 64% de estas muestras estaban deficientes de magnesio, 69% de boro y 74% deficientes de zinc. Por favor, hay un ruido ahí en el fondo. Se puede poner en mute, perdón. Cruzando las exigencias del cultivo con las deficiencias en las muestras, entonces tengo las exigencias aquí. Con las deficiencias que encuentro en las muestras de suelo, yo encuentro que un producto con magnesio, boro y zinc tiene una probabilidad muy grande de funcionar para un cultivo de café en estas fases de desarrollo. Así nace un producto foliar de Yara, con criterios, entendiendo lo que el cultivo necesita
entendiendo lo que el suelo puede entregar y creando una herramienta aquí que está dentro de un producto. Entonces, esto es lo que quería hablar de exigencias del cultivo y cómo puedo tratarlas. Esto es estrategia de nutrición foliar. Esto no es echar por echar un producto. Esto es saber lo que estoy haciendo. ¿Ok? Aquí es una gráfica un poco complicada. Lo que quiero mostrar aquí, esto es una gráfica de pH. Aquí tengo los pH desde 4.5 hasta 9. En esta parte más oscura es el rango de pH donde tengo la mayor disponibilidad de los nutrientes. Primero punto, es el rango de pH donde tengo la actividad de aluminio más baja posible. Aluminio es muy perjudicial a los cultivos. Es donde yo tengo una disponibilidad buena de potasio, calcio, magnesio. Es donde yo tengo una buena disponibilidad de molibdeno y cloro. Podría ser mejor, pero aquí yo estoy perjudicando a los otros. Es donde yo tengo una buena disponibilidad de hierro, cobre, manganeso y zinc. Entonces, ¿por qué el pH se recomienda que esté entre 6 y 7? Para tener la mejor disponibilidad posible de los nutrientes en el suelo. La planta va a tener capacidad de absorber estos nutrientes con este rango de pH. Si yo estoy muy alto de pH, yo tengo problemas de fósforo, tengo problemas de boro, de nitrógeno, azufre, tengo problemas serios de manganeso y zinc y cobre. Por esto es importante conocer también qué condiciones está este suelo. No importa mucho saber la cantidad de nutrientes que tengo, pero la capacidad de este suelo de entregar estos nutrientes a los cultivos. Aquí otro tema importante, apenas para mostrar con un ejemplo de una foto. Aquí es un cultivo de maíz crecido con una nutrición completa. Aquí hay una arena totalmente estéril y a este pote le aplicamos todos los nutrientes. Ustedes ven que está para crecer dentro de un vaso tan chiquito, está bien el cultivo, ¿ok? Porque está con nutrición completa. Aquí está completo, sin fósforo. Vean cuál es la influencia tan grande de fósforo en este cultivo. Aquí está sin magnesio. Vean cuánto el magnesio perjudica un maíz. Yo estoy echando NPK, una fórmula 12-24-12, por ejemplo, sin me importar mucho con el magnesio. Pero vean cómo limita la producción. Y aquí está completo sin zinc. Vean cómo es importante también este nutriente. Esto es un ensayo que hacemos de forma didáctica para mostrar a todos los señores cuál es la influencia de cada un nutriente. ¿De dónde sale esta ciencia? Había un alemán llamado Justus von Liebig que creó el criterio de esencialidad de cada nutriente. ¿Cuál es el criterio de esencialidad de los 16 nutrientes que hay? Sin este nutriente, el cultivo no completa su ciclo de vida. Sin este nutriente, el cultivo no va a generar semillas, por ejemplo, no va a perpetuar su especie. Este es el criterio de esencialidad. Impacta mucho entonces la falta de uno de estos nutrientes. Entonces, por esto quiero decir, todos los nutrientes son importantes. Por eso no debemos dejar faltar un micronutriente, por ejemplo, al cultivo. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué este cultivo no avanza? ¿Por qué no estoy cosechando más? Estoy poniendo 12 bultos por hectárea. Yo estoy poniendo todo lo que me indica el asesor. Pero muchas veces estoy olvidando de un nutriente acá. Bueno, los nutrientes se mueven igual en el suelo y en la planta. Ok, Márcio, tú me estás hablando de aplicar nutrientes en las hojas. Pero yo escuché que calcio, por ejemplo, es inmueble en la planta. ¿Qué opinas tú? Sí, verdad. Cada nutriente tiene su movilidad en el suelo y en la planta. Nitrógeno, por ejemplo, es móvil en la planta y móvil en el suelo. Fósforo, móvil en la planta, pero en el suelo es inmóvil. Esta movilidad
me habla mucho también de la estrategia de aplicación de los nutrientes. Porque si el nutriente es inmóvil, y aquí les ejemplifico mejor, ¿qué quiere decir un nutriente inmóvil? Es un nutriente que los síntomas de deficiencia se muestran primero en las hojas más nuevas. Estas hojas acá, de las puntas de crecimiento. Estos son los nutrientes inmóviles. ¿Qué quiere decir esto? Si la planta está creciendo y si hay falta de este nutriente en el suelo, la deficiencia va a aparecer aquí. ¿Por qué? Porque es el primer tejido que está creciendo. La planta no está pudiendo absorber desde acá. Entonces el primer tejido que va a sufrir es el nuevo, porque es el primero que está creciendo. Los nutrientes móviles, tú tienes una movilidad, o sea, si me falta nitrógeno acá, la planta va a sacar el nitrógeno de acá y va a llevar, porque la planta necesita que crezca esta parte nueva acá. Entonces, esto me habla mucho, la parte de la movilidad, por ejemplo, de calcio. Si calcio es un elemento que no sale de acá y va para los tejidos nuevos o no va para los frutos, yo necesito aplicar el calcio en la hora que este nutriente está siendo necesario. Hay otras estrategias también, puedo hablar un poco más adelante de calcio, pero es un elemento que necesita prestar la atención. Mientras que otros que son más móviles, tú puedes tener una ventana mayor de aplicación. Siguiendo. Consideraciones para una aspersión foliar. Todo que tiene influencia en la aspersión foliar. La planta, la especie del cultivo, el desarrollo de la planta, la edad de las hojas, una hoja más suberizada, una hoja que tiene más grasa, que tiene más resistencia a entrada de líquidos, es una hoja más difícil de absorber nutrientes. Una hoja más vieja, una hoja más lignificada, tiene sus características. Cada cultivo, cada especie tiene sus características. ¿Ok? Esto no manejamos. Esto es difícil manejar. El ambiente, la temperatura del aire, el viento, la luz, la humedad relativa, la hora de la aplicación, esto también son cosas que influencian. Algunas de estas podemos manejar, la hora de aplicación, el tema del viento, escoger un día que no tiene mucho viento, un día que no esté tan calor o tan frío. Pero donde podemos manejar mucho es acá, la formulación, la concentración de nutrientes que tiene la formulación que estoy aplicando, los coadyuvantes que trae el producto y el tamaño de gota que yo voy a escoger, la tecnología de aplicación que yo voy a aplicar. Aquí es donde la última parte, la formulación, es donde nosotros tenemos nuestra influencia. Soy yo que voy a la tienda a buscar un producto, a escoger qué producto aplicar. Bueno, ¿qué aplicar? Productos. ¿Qué escoger? Bueno, yo ya estoy convencido que es importante nutrir foliarmente el cultivo. ¿Qué voy a escoger? Otra vez, hay muchos productos. Lo que nosotros recomendamos como agrónomos es un producto que sea formulado, que sea diseñado para un propósito, para uso foliar, que no sea adaptación, que yo no voy a echar algo que sea para suelo vía foliar, que tenga uso seguro contra quemazones, contra toxicidad, que sea miscible en tanque, que yo pueda hacer un uso combinado, que yo pueda echar en la misma etapa que yo estoy haciendo los otros manejos de pesticidas, por ejemplo. Porque yo no voy a entrar solo para hacer nutrición. Hay nutriciones que vale la pena hacerlo separado, porque se paga. Pero hay unas que no, que si yo pongo en la cuenta el costo de aplicación, tal vez no me vale la pena. Entonces, aplicar en conjunto con los pesticidas me ayuda mucho. Que tenga facilidad de uso, que sea fácil de pesar, de medir, de aplicar, que tenga valor nutritivo, que sea resistente ao lavado, ¿ok? Porque llueve muy constantemente.
no hay hora marcada para lluvias, entonces yo tengo que poner un producto que resiste más tiempo con la hoja, que se quede ahí pegado, ¿ok? Que tenga eficacia comprobada, de toma de nutrientes, que yo entienda que el nutriente está realmente siendo tomado por el cultivo. Hay 3 temas sobre nutrición foliar. Primero es llegada al blanco. El producto necesita llegar a la hoja, quedarse ahí pegado con el cultivo por más tiempo. Segundo, que sea absorbido. El tercero, que sea metabolizado. Y el cuarto, que sea, primero, llegada al blanco. Segundo, absorción. Y tercero, metabolización. Que el producto llegue donde necesita, dentro de las células, porque ahí es que va a hacer su trabajo. Y por último, y no menos importante, que tenga beneficio al agricultor en términos de producción y calidad. Bueno, seguimos. Tipos de fertilizantes foliares en cuanto a formulación. Tenemos las sales, las soluciones líquidas, los quelatos y las suspensiones concentradas. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Lo que quiero decir aquí es que las suspensiones concentradas tienen todas las ventajas de los otros. Tiene, por ejemplo, la seguridad de un producto puro, una materia prima que se mide cuanto a metales pesados, cuanto a su grado de pureza. Es fácil de usar porque son líquidos y tiene alta concentración. Entonces, brinda las ventajas que tiene un sal, con las ventajas que tiene un líquido y con las ventajas que tiene un producto con alta pureza. ¿Qué hace con que las suspensiones sean tan buenas? Estos coadyuvantes, lo que hablaba yo antes en la diapositiva anterior, es importante que tenga unos coadyuvantes, una formulación para que el producto sea eficaz. Entonces, agentes de suspensión, agentes humectantes, agentes pegantes, agentes de absorción. Bueno, ¿por qué suspensiones concentradas? Después de 50 años enfocados en fertilizantes foliares, el equipo químico de Yaravita ha combinado la simplicidad de los polvos y la concentración, la practicidad de los líquidos, fáciles de mezclar, con coadyuvantes para llegar a una formulación que sea práctica de usar y que tenga alta concentración, que no se necesite aplicar muchos litros por hectárea. Incluso, segundo mi colega Anthony, que está aquí en la charla, la planta no necesita litros de producto, la planta necesita gramos de nutrientes, kilos de nutrientes y no litros de productos. Suspensiones concentradas Yara, suministro controlado de nutrientes. Quiero hablar de tecnología de fabricación, cómo funcionan, cómo medimos la entrega de nutrientes a los cultivos. Y por último, los últimos minutos quiero hablar de algunos resultados locales que me muestran por qué los productos foliares funcionan, cómo mostramos que estos productos funcionan. Bueno, aquí los agentes de suspensión. Lo que brinda los agentes de suspensión es que la concentración de nutrientes desde el inicio de la aplicación hasta el final de la aplicación sea la misma. Marcio, perdón la interrupción, solo el puntero no se está viendo en el en vivo. Si pudieras decirnos con palabras al momento que fueras a señalar para que puedan ubicar las personas que vean la transmisión ahorita. Perfecto, gracias. Entonces, aquí en este vaso, donde está esta figura, tenemos la influencia del agente de suspensión. Entonces, el agente de suspensión hace que las partículas del producto se queden suspendidas y que yo tenga la misma concentración desde el inicio de la aplicación hasta el final. ¿Ok? Para no tener superdosis en el inicio y no tener falta de nutrientes en el final del campo. Los agentes humectantes. Aquí en esta hoja, esta es una imagen de una hoja con una gota, con unas gotas de producto. En la figura de la izquierda tengo unas gotas que no tiene un agente humectante, que no están esparcidas por el cultivo. ¿Qué tengo aquí de problemas? Puedo tener efecto lupa,
y puedo tener una concentración demasiado alta de nutrientes aquí en este punto. Esto me puede generar una quemazón. Mientras que en la otra de la derecha, la hoja de arriba, yo tengo un factor de esparcimiento, yo tengo mayor área de contacto para absorber los nutrientes y yo tengo cero problema de efecto lupa y de exceso de nutrientes en un único lugar. ¿Ok? Mejor absorción con este agente humectante. Otro agente pegante. Es un agente, como el nombre ya está diciendo, que ayuda con que el producto se quede pegado con la hoja y con una lluvia no se va a sacar, no se va a quitar de la hoja. Entonces yo tengo más tiempo de permanencia del producto ahí pegado con la hoja. Aquí en esta gráfica podemos ver diferentes fuentes de zinc. Tengo un control, tengo un sulfato de zinc, un quelato y un óxido de zinc. Tres fuentes y un control. Sin lluvia en la barra verde y con lluvia la barra azul. Bueno, podemos ver que sin lluvia, el contenido de nutrientes con un sulfato de zinc, la liberación de nutrientes es alta, pero con lluvia baja bastante. El quelato, sin lluvia, es alta, pero no alcanza lo que entrega de nutrientes un sulfato de zinc. ¿Por qué? Porque el quelato es muy poco concentrado. Y con lluvia también se lava. Y cuando comparamos a un óxido de zinc, sin lluvia entrega más nutrientes y con lluvia también mantiene bastante alta la concentración de nutrientes. ¿Ok? Esto es el efecto de un producto que tiene un agente pegante, que se quede ahí pegado con el cultivo. Aquí quiero mostrar gráficamente la liberación de nutrientes de un producto no formulado. Bueno, yo tengo aquí el tiempo en la barra de abajo y yo tengo aquí el nivel de nutriente en la planta. ¿Ok? Entonces, yo aplico el producto me va a liberar nutrientes hacia un tiempo determinado. Pero como no es formulado, muchas veces yo voy a pasar del nivel adecuado de nutrientes. Yo tengo en este verde más oscuro, en esta parte de la gráfica, yo puedo tener una quemazón, un exceso de nutrientes en la hoja. Y esto puede ser perjudicial. Esto puede me responder el mito de que nutrición foliar no funciona o no vale la pena. Porque yo estoy aquí por un lado nutriendo, pero por otro lado estoy perjudicando. Un producto formulado, primeiro ponto, tem efeito residual mais largo. É um produto que me brinda mais largo plazo de nutrição. Por ser formulado também, me brinda o efeito de que eu não tenho risco de passar de la dosis. Se eu sigo a etiqueta e aplico a dosis correta, por los agentes de formulação que tenho, eu não tenho risco de passar para um nível muito alto. Entonces, esto es la diferencia entre tener un producto formulado, el rojo, y un producto no formulado, el verde. El verde tienes que aplicar más veces. Tienes que repetir la aplicación. El formulado, el producto con esta tecnología, tú puedes tener un efecto residual más largo. Puedes incluso pasar con una sola aplicación. Aquí una comparación por foto de un óxido de zinc a la izquierda y un sulfato de zinc a la derecha. Donde yo tengo el sulfato de zinc, por no ser formulado, es apenas una sal que yo estoy echando en un agua. Si yo por algún motivo erro la dosis, yo fui al supermercado y dejé a mi empleado haciendo las mezclas. Y el empleado se distrayó con alguna cosa, algún WhatsApp o con webinar de Yara y se engañó y puso el doble de la dosis. Esto puede pasar si el producto no es formulado. Es un tema aquí. Bueno, los óxidos, Márcio, que comentas que hay en los productos de Yara son insolubles en agua. Sí, correcto. ¿Cómo puede que sean efectivos vía foliar? Muy buena pregunta.
¿Por qué se disuelve el nutriente en la hoja, pero no en el envase? Estamos hablando en óxidos, ¿ok? Un ejemplo de un óxido, Zintrac. Zintrac es un producto que tiene óxidos de zinc. El tema es por el pH. El óxido sobrevive como óxido en un pH alcalino. Los productos de Yara tienen un pH alto. Todos ustedes están cansados de saber. Quien usa Yaravita sabe que el pH de los Yaravita, la mayoría es un pH entre 8 y 9. Incluso esto puede ser un problema. Después explico también. El producto tiene un pH mayor que 7, alcalino, que detiene la disolución de nutrientes. Pero la superficie foliar es ligeramente ácida. Entonces aquí ya hay un fenómeno de disociación del nutriente. El nutriente se va a disociar. Otro tema por tamaños de partículas. Como es un óxido y es un insoluble en agua, trae partículas de un rango de medio micrón hasta 10 micrón. Entonces las partículas se van disolviendo también a lo largo del tiempo. Entonces por este tema de tener partículas que van se disolviendo a lo largo del tiempo es que yo necesito tener un agente pegante para que este producto se quede ahí agarrado con la hoja. Entonces, en un tiempo se van disociando, liberando los nutrientes y van disolviendo y van entrando hacia adentro de la hoja. Así más o menos. Esto es el minuto 1 a la izquierda. Tienes un tamaño de partículas. Después de pasar 2 horas, por ejemplo, la figura del medio, y después de pasar ahí 4 o 5 días, no sé, para dar un ejemplo aquí. Es así que funciona la tecnología esta. Aquí muestra las dos gráficas, muestra el rango de partículas de un óxido de zinc que va en los productos, que va en productos tradicionales, es lo que se encuentra en el mercado, y el óxido de zinc que va en un Yaravita Zintrac. Perdóname por el tamaño de la letra, aquí tal vez no van a lograr ver, pero aquí está, la barra quiere decir el tamaño en micras. Aquí donde está esta línea roja está 10 micras. Vean que la totalidad del Zintrac se encuentra abajo de 10 micras. ¿Qué es 10 micras? 10 micras, aquí en la tabla pueden ver que los poros de la pared celular y los estomas miden menos de 14 micras. Entonces, los huecos que yo tengo para entrar el producto miden menos de 14 micras. Entonces, el hecho del producto tener menos de 10 micras me ayuda con este tema de la absorción. Mientras que aquí, en este otro producto de arriba, yo tengo la mayor parte arriba de 10 micras. Entonces, ¿qué efectividad tiene de nutrición este producto? Y esto se encuentra en el mercado. Un tema aquí, un comentario. Si ustedes desconfían de algún producto que no puede estar en la calidad que ustedes quieren, ustedes pueden pedir a nosotros podemos hacer un chequeo para ustedes. Tenemos un aparato allá en la fábrica donde podemos medir este tamaño de partículas. ¿Ok? Estamos hablando aquí de óxidos, de productos insolubles que se maneja un rango de partículas muy fino, microscópico, como está en esta foto abajo. ¿Cómo se comporta entonces a lo largo del tiempo una suspensión? Tú tienes aquí los días 3, 6, 10, 13, 21, hasta 91 días. Primero punto aquí. Vemos liberación de nutrientes hasta los 90 días. Vemos que hasta los 28 días tenemos 90% de liberación de la totalidad de nutrientes. ¿Ok? Esto me muestra que tengo efecto residual, tengo 90% de los nutrientes siendo liberados hasta los 28 días y en los 3
6 días, yo tengo 20% más o menos de los nutrientes siendo liberados. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo efecto inmediato y tengo efecto residual. ¿Todos los productos foliares tendrán las mismas dosis? Márcio, si yo aplico 1 litro de Zintrac, ¿es lo mismo que aplicar 1 litro de un quelato de zinc? Aquí está un ejercicio. Tengo un cultivo y el requerimiento de zinc de este cultivo son 3 kilos por hectárea. ¿Ok? Tengo un producto A y un producto B. El producto A tiene 15% de zinc y cuesta $4 por litro. El producto B tiene 40% de zinc, tiene densidad de 1.75 y costo de $10 por litro. Si tú fueras a comprar apenas por litros, vas a comprar siempre el producto A, porque está 60% más barato que el producto B. ¿Ok? Pero hay que hacer una cuenta. Como esto es peso-peso, tienes que multiplicar por la densidad y por 10 para llegar a cuántos gramos de nutrientes por litro tiene este producto. Comentamos antes, segundo Anthony Rivera, nuestro colega, la planta absorbe gramos de nutrientes y no litros de producto. Entonces es importante hacer esta cuenta. Este producto tiene 700 gramos por litro, mientras que este otro tiene 150 gramos por litro. ¿Por qué no hizo la misma cuenta aquí? Porque aquí ya está en peso, volumen. Ya está directo, 15%, 150 gramos por litro. Entonces, de este producto necesito 20 litros, de este producto necesito 4.5 litros. Este me va a costar $80 para poner los 20 litros. Y este me va a costar $45. Vean cómo hay unas trampas. Siempre prestar atención a la etiqueta. Otro tema, la concentración me brinda menos producto, menos empaques, menos volumen, menos fuerza. ¿Ok? ¿Qué etapa del cultivo debo aplicar? Aquí está un programa, por ejemplo, quiero mostrarles apenas como un ejemplo. ¿Ok? Es conocer cuáles son las exigencias del cultivo. ¿Qué quiero aportar? Quiero mejorar un tema de floración, voy a echar magnesio, zinc, boro. Quiero mejorar amarre de frutos y crecimiento de granos, voy a poner un magnesio, zinc, boro, calcio. Calcio está involucrado en tema de llenado, de crecer el tamaño, de engordar los tejidos, ¿ok? Porque es componente de las células. Y así por adelante. No quiero entrar a detalles, ya tengo poco tiempo. Incluso pido permiso para avanzar 10 minutos más porque me va a faltar un poco el tiempo. Otra vez, ya mostré esto. Contrarrestar efectos propios de la naturaleza del suelo. Entonces tengo que prestar atención en el suelo, la capacidad de entrega de nutrientes de este suelo. Otro tema que puedo usar es usar una plataforma como Checkit. Checkit es una plataforma, una app que ustedes pueden descargar y ver cuál es la necesidad de nutrientes, o sea, comparando síntomas de deficiencia, ustedes ven qué nutriente está faltando. Esto está disponible en la tienda de su celular. Otra manera es hacer un análisis foliar, por ejemplo, un análisis de suelo y poner en un software como Megalab, que es un software de Yara que pones el resultado de la muestra y te va a salir una recomendación del otro lado. Así es, ¿ok? Entonces es otra manera de definir qué aplicar en nutrición foliar. ¿Puedo mezclarlo? ¿Qué pienso? ¿Esto es seguro hacer mezcla con agroquímicos? Tenemos también un servicio que se llama TankMix. Es una app también que ustedes pueden descargar y que te brinda si puedes o no hacer mezclas de tus moléculas químicas de pesticidas con los productos de Yara de nutrición foliar. ¿Ok? Esto está disponible. Cualquier duda aquí, ustedes pueden consultar también los agrónomos de Yara.
Aquí, apenas como ejemplo, es un trabajo que hicimos de test de compatibilidad de pesticidas con fungicidas de banano. Una cortesía aquí del colega Antonio Rivera también me pasó este material para mostrar cómo nosotros trabajamos, cómo es la manera de pensar del trabajo de nutrición foliar de Yara. Esto es un trabajo que hicimos de mezclas de laboratorio para ver si los productos Yaravita disminuyen la capacidad de control de sigatoca de los fungicidas de banano. Y aquí está la tabla. No quiero entrar en detalles, apenas mostrar que la conclusión fue que los productos no afectaron significativamente el principio activo de las mezclas. Es un trabajo que es hecho con cromatografía, donde después de mezclar los productos medimos cuánto estaba presente del principio activo a los 0 minutos y a los 3 horas. Y vemos si hay alguna influencia de disminución del ingrediente activo de esta mezcla. Y la conclusión fue que no. ¿Okay? ¿Cuánto debo aplicar? Ahí hay que mirar la etiqueta. Aquí en la etiqueta está toda la información, la dosis, los tiempos de aplicación, los volúmenes de agua requerido, las instrucciones de aplicación, recomendaciones locales, temas de seguridad también para algún problema de contacto con la piel o algo así que te pase, alguna irritación, ahí también hay muy buenas informaciones. Entonces, la gran pregunta que dejé para el final, ¿esto funciona? Tenemos un centro de investigación y desarrollo de productos que el primer paso es convencer a nosotros mismos de que el producto funciona. Ahí hacemos pruebas de seguridad, hacemos pruebas de toma de nutrientes, pruebas de eficacia dentro del invernadero, pruebas de eficiencia en campo. Ningún producto sale de ahí sin pasar por estos filtros, ¿ok? No hay cómo salir un producto al campo a ser comercializado sin pasar por estas etapas. Quiero les mostrar rápidamente una etapa bien simple y fácil de mostrar cómo medimos que el producto está realmente entrando hacia los cultivos, con las pruebas de seguridad. Bueno, aquí están unas fotos. Crecemos ahí rabanitos, no es porque Yara vende mucho foliar para el rabanito, es porque el rabanito es muy sensible, las hojas muestran muy fácil los síntomas de deficiencia, muestran muy fácil quemazones, por ejemplo, y es un cultivo que crece muy rápido, se puede medir muy rápido la toma de nutrientes. Entonces aquí está una foto de un rábano con quemazón severa, y otros sin ninguna quemazón. Aquí es un rábano totalmente normal. Aquí es un con una quemazón moderada y aquí es un con una quemazón muy, muy fuerte. Aquí es una foto. Por ejemplo, hicimos un ensayo aquí. Echamos con un producto quelato una superdosis, una dosis de 700 gramos de zinc, de cobre y de manganés por hectárea, ¿ok? Y la misma dosis la hicimos con quelatos. Como los quelatos son muy poco concentrados, tuvimos que aplicar unos 7-8 litros. Vean cuál es el efecto de aplicar altas dosis de quelatos. Yo no estoy aquí hablando mal de quelatos, no me entiendan mal. Nosotros ya trabajamos con quelatos. Quelatos sirven para dar dosis pequeñas, para nutrir 2-3 días el cultivo. No es algo para te brindar efecto a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú no puedes aumentar mucho la dosis. Aquí, otra foto mostrando la cobertura de la hoja por los coadyuvantes, el esparcimiento. Y aquí muestra cómo hacemos para medir las tomas de nutrientes. Tenemos aquí la primera foto de arriba, el cultivo crecido en arena, totalmente estéril. Y si yo quiero hacer la prueba para zinc, yo voy a echar en esta arena todos los nutrientes menos zinc.
Aquí la segunda foto de la derecha. En el día que voy a hacer la fumigación con zinc, yo voy a marcar todas las hojas que están y voy a aplicar el zinc, aplicar el foliar de zinc. ¿Ok? Yo voy a crecer este cultivo por más 28 días y voy a cosechar. ¿Y cómo yo voy a hacer para ver si el cultivo recibió el zinc o absorbió el zinc? Yo voy a medir las hojas que estaban en este día, que están marcadas. Yo voy a medir el zinc en los rabanitos y yo voy a medir el zinc en las hojas nuevas. ¿Ok? Entonces, analizando estos tres tejidos en separado, yo puedo ver si el zinc realmente entró para el cultivo. Porque concordan conmigo que no hay otra manera de haber zinc en este cultivo que no sea absorbido, porque hay nada en la arena. El único zinc que recibió fue vía foliar, pero las hojas nuevas no recibieron nada. Entonces esta es la prueba que hacemos para mostrar que el producto está tomando los nutrientes y los óxidos sí penetran a los cultivos. Bueno, aquí es otra, es un análisis de sincrotrón, que es un rayo X, que muestra también los nutrientes dentro del tejido. Aquí es una luz selectiva para zinc, por ejemplo, que te muestra que el zinc sí penetró al cultivo. No quiero entrar en detalles porque se me fue el tiempo. ¿Vale la pena? ¿Esto se paga? Ahora quiero mostrar resultados locales que muestran que sí se paga. Resultados locales con nutrición foliar. Por favor, les pido con todo respeto más 10 minutos, perdón por retrasar, pero yo creo que vale la pena aquí por el contenido que tengo aquí por mostrar. Me están enviando un mensaje, pero no puedo ver. Cristian, me envía por WhatsApp. Adelante, podemos seguir. Estamos conectados. Sí, puedes seguir, no hay problema. Gracias, Cristian. Cuando me envías por mensaje aquí no puedo ver. Tiene que enviar por WhatsApp o hablar. Okay. Perdón, señores, por la interrupción. Mientras tanto, tomo una agüita. Bueno, aquí es evaluación del efecto de Yaraliva litrabor y Yaravita sobre el rendimiento de brócoli, exportación en Aldea Chilascó, Baja Verapaz. Yo no conozco dónde es, yo recibí estos resultados de los colegas. Tenemos aquí un testigo en la tabla que produjo 13.000 kilos por manzana y más o menos un promedio de 368 gramos por cabeza de brócoli. Tenemos un tratamiento aquí de Yaravita Bortrac más Cabtrac, que es un producto de boro y un de calcio y boro, que incrementó bastante la producción para 18 y 500 gramos por cabeza. Y el otro tratamiento aquí de Nitrabor, que es un nitrato de calcio vía suelo. Esto aquí es en Guatemala, ¿ok? Este trabajo. Es un nitrato de calcio vía suelo, después también los productos foliares e incrementó aún más el rendimiento. Esto es un resultado local de nutrición foliar en brócoli. ¿Qué más? Uy, perdón que... Ahora, sí. Evaluación del efecto de Yaraliva nitrabor y Yaravita sobre el rendimiento de brócoli. Otro resultado aquí. Perdón, aquí es extrayendo los costos, perdón. Aquí es el cálculo de ingresos líquidos. Es el beneficio final que queda en el bolsillo del agricultor. Entonces vean, en la parte más a la derecha de la tabla, te muestra cuánto era el costo, primero los costos del tratamiento. Entonces les pregunto, con estos cálculos aquí, ¿cuánto sobra? ¿Cuánto me queda en el bolsillo? ¿Vale la pena la nutrición foliar o no vale? En este caso aquí de brócoli. Aquí unas fotos. La foto de arriba es aplicación de un producto vía edáfica con Bortrac y Cabtrac. La foto del centro es apenas aplicación edáfica y la foto más de abajo es edáfico y foliar.
Entonces vean que hay una diferencia. ¿Okay? Aquí es evaluación del efecto del programa de Yaravita en ejote francés de exportación. Aquí también vemos un incremento aquí en la barra del gráfico de 17% más de kilogramos por hectárea, es bastante, ¿ok? Y también hay un incremento hay una disminución del número de ejotes que son necesarios para hacer una libra. Vean que sale de 134 para 114. El nivel de rechazo también es bastante menor. Entonces la nutrición foliar aquí con efecto a este cultivo también. Aquí una foto rápidamente. Aquí otro, evaluación del efecto de Yaravita Crop Boost, que es un producto a base de fósforo y zinc en el desarrollo y rendimiento de papa. Aquí, en la parte más a la derecha, ya está el cálculo en la moneda local de cuánto quedó para el agricultor. Vean que aumentó bastante la ganancia para el agricultor con el Yaravita Crop Boost. ¿Ok? Otro resultado aquí en papa, apenas mostrar aquí que la aplicación de Yaravita queda más parejo los tubérculos, mientras que un testigo tú tienes muchos tubérculos chiquitos, tienes tubérculos desuniformes. Esto se ve mucho en campo cuando hacemos los ensayos. Aquí un poco la comparación en la izquierda, el desarrollo de raíces en la época de la aplicación, en las primeras etapas de crecimiento. Después una foto aquí de las personas tomando las muestras. Resultados en café, también bien importantes. Esto ya no es novedad, lo usamos estos resultados en el seminario de café del año pasado. Aquí apenas quiero decirles, productores de café, podemos manejar este balance entre cosecha de este año y cosecha del próximo año, para que no haya pérdida de potencial. Hay un gran problema, y yo sé que no es apenas en Brasil, el café se agota mucho de un año para otro. Y yo tengo bianualidad. Hay como manejar esto para no tener esta bianualidad. Con foliares podemos influenciar. Con un manejo suelo y foliar, con nitratos de calcio en el suelo y aplicaciones foliares puedo manejar. Les voy a mostrar cómo. ¿Ok? Entonces aquí mostrando que es el café del año y café del próximo año. Resultados. Boro foliar y productividad. El momento es importante. Resultado de Guatemala. Yo sé que hay unas personas de Ana Café. Este trabajo lo hicimos en conjunto con ustedes. Entonces, aquí es una aplicación de boro antes y después de floración y un control. Vean que la producción se ve afectada por esta aplicación de boro antes y después de floración, porque el boro segura más la flor, segura más los frutos, hace un mejor amarre de flores y frutos. Efecto del momento de la aplicación de boro y zinc, también en Guatemala, el mismo Ana Café. Gracias señores por la asistencia también, un saludo especial. Rendimiento en libras por parcela, y aquí estrategias de aplicación de boro. Testigo, primero, el gris. Boro en prefloración, no produjo muy buen resultado. Boro en postfloración, también no. Pero cuando tú haces dos aplicaciones, una en pre y otra en post, ya te aumenta bastante la cosecha. Y una aplicación en pre y en post, y también una de zinc, también te da un buen resultado. ¿Ok? Adelante, comparación entre fuentes de zinc y concentración de zinc foliar en café. Otro tema importante aquí. Tienes aquí un control más a la izquierda. ¿Ok? Es la primera barra. Tienes un zinc quelato, es el segundo aquí. Tienes un zinc sulfato, el tercer, la parte azul. Y la parte cor de rosa es el Yaravita Zintrac, un óxido de zinc.
Vean cómo el óxido de zinc, por tener rango de partículas controlado, queda pegado con el cultivo, tiene efecto residual, te brinda muy mayor nutrición del cultivo a más largo plazo. Otra vez, señores, yo no estoy hablando aquí que quelato es malo, que sulfato de zinc es malo. Yo estoy hablando muy bien de mi Zintrac, yo estoy hablando muy bien de mi óxido de zinc, pero yo estoy mostrando que para un producto que quieres más efecto a largo plazo, quiere brindar un efecto más residual, óxido de zinc. Si quieres un efecto más corto plazo y no te importa mucho la nutrición por más largo plazo, ok, usa un quelato. Si es más barato incluso que un Zintrac, ok, usa, pero tú vas a tener que repetir la nutrición, la aplicación más veces. Ok. Concentración de zinc a nivel foliar en plantas de café. También, Yaravita Maxibor, magnesio, boro y zinc, testigo y zinc de la competencia. También aumenta mucho la concentración, otra vez, otro resultado. Quelato contra Yaravita Zintrac, otra vez, concentración mayor de nutrientes en el tejido, ¿ok? Significativamente, estatísticamente, esto es importante. Esta barra aquí que tiene arriba de la gráfica, de la parte rosa, quiere decir la estadística, entonces muestra que estadísticamente es significante. Otra vez también Yaravita Maxibor, que es otro óxido, tiene magnesio, boro y zinc en óxidos, aumenta la concentración de magnesio, zinc y boro en el tejido foliar. Aquí 3 comparativos también de control contra una aplicación de este producto y muestra que aumenta la concentración. Otro, aquí un poco más volcado a la parte de producción. Aquí se habla de nudos por bandola en plantas de café tratadas con diferentes fuentes de zinc. ¿Ok? Entonces tú tienes un testigo, ¿ok? El primero, de la izquierda para la derecha, un testigo. Y tú tienes el otro que está del mismo tamaño que testigo, es un zinc de la competencia, es un zinc de una fuente que no es un óxido, por ejemplo. Aquí los que están mayores son Maxibor, óxidos de magnesio, boro y zinc, y el otro, más a la izquierda, perdón, más a la derecha, es el Yaravita Zintrac. Entonces pueden ver también que el efecto en nudos por bandola, por un efecto paralelo de la nutrición, también te brinda este efecto que más adelante te va a dar más rendimiento. Entonces, con esto quiero decir que podemos sí manejar este balance. Yaravita Maxibor aumenta el número de frutos por nudo. Es otro tema también de rinde. Aquí muestra control, más a la derecha, y 3 productos. Yaravita Maxibor, que está disponible en el mercado de ustedes, y 2 otros productos que no hay nombre. Ciertamente fueron productos que se rechazó porque no dieron resultado. ¿Ok? Entonces, vean que el Maxibor te brinda más número de frutos por nudo, mientras que los otros 2 que testeamos, que es una etapa de desarrollo del producto, si el producto no brinda rendimiento al agricultor, no vamos adelante con este producto. Perfecto. Un más, también no quiero entrar en detalles, apenas comparamos los 2 a la derecha, control contra Maxibor, 4 litros por hectárea, aumenta rendimiento de café cereza por planta. Aquí ya es café cereza cosechado por planta. Perfecto. Bueno, referencias aquí. Ahora ya voy acabando, terminando aquí mi plática. Perdón por el retraso, otra vez. Referencias. Este libro aquí les recomiendo mucho quien quiere aprender más sobre cómo penetran los nutrientes, cómo es la fisiología dentro de la planta. Quien quiere ir un poco más allá es una referencia que usamos mucho en Yara. Es un libro, hay en español. Si quieren, me pueden enviar un correo, les envío, no hay problema. ¿Ok? Aquí está
carpeta, o perdón, el portafolio de productos que están disponibles en el mercado. Zintrac 700, Zinc, CropLift Bio, un multinutriente con extractos de algas para mejorar la penetración del producto. CabTrack, Calciboro, Crop Boost, rico en fósforo, zinc, un producto para arranque, para energía al cultivo. Maxibor, magnesio, boro, zinc. AgriPotash, potasio para rendimiento, para llenado, para terminación del cultivo. BorTrack, boro. BioTrack, esto está en azul porque es un lanzamiento. Este año, a partir de mayo, junio, vamos a tener este producto en el mercado y es un bioestimulante de Yara. El mercado sentía falta de un bioestimulante de Yara y entonces estamos lanzando este producto. Algo para recordar sobre nutrición foliar: producto correcto, cantidad correcta y en el momento correcto. Si hacemos esto, si no salimos a la loca a pedir un producto foliar sin saber para lo que queremos, si hacemos esto con criterio, nutrición foliar sí funciona. Yaravita es más que ciencia, es más ciencia que mitología. Mitología tiene un puesto importante en la historia de Noruega, porque Yara es una empresa de Noruega. Pero la raíz de Yara, por más de 100 años, se encuentra en la ciencia. Muchas gracias por la atención. Me quedo a la disposición para todas las preguntas, comentarios, contribuciones.